Bueno, quiero comenzar con esto, is probably the major theological movement of this part of the Middle Ages. que es prácticamente quizá el movimiento más sobresaliente de esta parte de la Edad Media. It's called scholasticism, Y se le llama escolasticismo. and the scholastic movement developed between 1050 and 1350. Se desarrolló del año 1050 al año 1350, At a time when the papacy had reached its highest point of authority. en un punto donde la autoridad papal había alcanzado su máximo punto de autoridad. It was also at the same time when the mendicant orders were established. También fue a la vez cuando las órdenes mendicantes se establecieron. And those orders came to be closely associated with scholasticism. Y esas órdenes estuvieron cercanamente asociadas con el escolasticismo. The movement had its origins in the monasteries, Este movimiento tuvo su origen en los monasterios, but its ongoing development during the medieval period por su desarrollo continuo durante el periodo de la Edad Media. was a reflection of the increasing urbanization of Europe. Y esto fue el reflejo de una organización creciente en Europa That took place after the Crusades. que tomó lugar después de las cruzadas. By the 13th century, Más o menos para eso del siglo XIII, scholasticism was centered in the European universities, el escolasticismo estaba centrado en las universidades europeas, located in the major cities of Europe. localizadas en las ciudades más importantes de Europa. Now, the term scholasticism comes from the Latin word Ahora, el término escolasticismo viene de la palabra latina schola, schola, which means school. que significa escuela. Consequently, the term schoolmen Y consecuentemente la palabra hombre de escuela were medieval scholars, o los eruditos del medioevo professional teachers in the university. eran hombres profesionales, maestros profesionales en las universidades. Scholasticism was the new theology El escolasticismo fue la nueva teología developed, studied, and practiced by the scholastics. que se desarrolló, se practicó y se estudió o que estudiaron los escolásticos. Now, the new theology attempted to rationalize Ahora, la nueva teología intentaba racionalizar theology la teología in order to support the Christian faith para apoyar la fe cristiana through reason, human reason. por medio de la razón humana. It approached theology from a philosophical perspective Y se aproximaron a la teología desde una perspectiva filosófica, rather than from a biblical perspective. más bien que desde una perspectiva bíblica. Scholasticism was a great effort El escolasticismo fue un gran esfuerzo to wrestle with a number of complex philosophical questions. para luchar con varias cuestiones filosóficas que habían surgido. What is the relationship between faith and reason? Por ejemplo, una de ellas, ¿cuál es la relación entre la fe y la razón? What are the limits of reason? ¿Cuáles son los límites de la razón? And to what extent can reason ¿Y hasta qué punto la razón puede lead us to an understanding of ultimate truth? guiarnos a un entendimiento de la máxima verdad? They tried to answer the question, does reason lead to faith or does faith lead to reason? Ellos están tratando de resolver esta pregunta. ¿La razón guía a la fe o la fe guía a la razón? And they
tried to determine what the sources of truth were. Y estaban tratando de determinar cuáles eran las fuentes de la verdad. Now, at this time in the development of the Middle Ages, Ahora, en este tiempo, en el desarrollo de la Edad Media, there was thought to be two primary sources of truth. se pensaba que habían dos fuentes primordiales de la verdad. One was the Christian view. Una de ellas era la perspectiva cristiana. And this view is that truth is known through the Word of God, Y esta perspectiva es que la verdad se conoce por medio de la palabra de Dios, on the basis of general and special revelation, sobre la base de la revelación general y especial. the means of understanding truth Los medios de entender la verdad are the work of the Holy Spirit, son la obra del Espíritu Santo, devotion, and meditation. la devoción y la meditación. Now, the other source of truth Ahora, la otra fuente de verdad would be human reason or logic, sería la razón humana o la lógica, what the human mind is able to determine to be true. lo que la mente humana es capaz de determinar que es verdad. Now, the schoolmen would agree with the Christian view Ahora, estos eruditos estarían de acuerdo de que la perspectiva cristiana, but the issue was by what means are we to arrive at what Revelation teaches? pero el asunto surge en saber qué es lo que enseña la revelación, What it means, qué significa eso and how we're to interpret it. y cómo se debía interpretar. These sources of truth, Estas fuentes de verdad, the Christian, Christianity este cristianismo and human reason, y la razón humana are represented by two of the leading figures of the 12th century. están representadas por dos de las figuras más representativas, what century? What century? 12. Del siglo XII. One of these men was Bernard of Clairvaux, Uno de estos hombres fue Bernard de Clairvaux, el que hablamos ayer, ¿no? Bernardo de Clairvaux. if you remember, he was involved with the Cistercian monastic movement, Y él estaba relacionado con el movimiento monástico cisterciano, fue el que hablamos esta tarde, ¿no? Bernard was the champion of the way of faith. Él era el campeón del camino de la fe. He espoused the view expressed in the phrase made famous, Él se casó con la perspectiva que hizo la frase famosa, by the theologian Anselm, que se hizo famosa por medio del teólogo Anselmo. Bernard and Anselm would say, I believe in order that I might understand. Ellos hicieron esta frase, yo creo con el propósito de que pueda entender. The other point of view or source of truth La otra perspectiva o fuente de verdad was represented by the scholar Abelard, fue representada por el erudito Abelardo, who was a champion of the way of thought or of reason. quien era el campeón del camino del pensamiento o la razón. He ascribed to the creed Él se adscribió al credo, I understand that I might believe. yo entiendo que yo puedo creer. Now, the views of Bernard and Anselm, Ahora, excuse me, the views of Bernard and Abelard las perspectivas de Bernardo y Abelardo are representative of what might be referred to son representativas de lo que podríamos referirnos como as the old way, quote, old way of learning, entre comillas, la antigua manera de aprender. via antigua,
sea, la antigua manera de aprender o vía antigua and the quote new way of thinking, y, entre comillas, la nueva manera de pensar, the via moderna. o sea, la vía moderna. Faith and reason are not viewed La fe y la razón no son vistas as being in conflict, como estando en conflicto, but as different ways to seek and to understand truth. sino como formas diferentes de buscar y de entender la verdad. Now, faced with this conflict between the old and the new, Ahora, frente a este conflicto entre la forma antigua y la forma nueva, the goal of the scholastics el propósito de los escolásticos was to reconcile the new learning with the old learning. era reconciliar la nueva manera de aprender con la antigua manera de aprender, With the teachings of the church. con las enseñanzas de la iglesia. This middle way of the scholastics Ahora, esta forma media de escolásticos was referred to as the via media. a esto se le refirió como los medios o sea, la vía del medio o la vía del medio, Or the middle way. es decir, la forma de la mitad. It meant the use of reason or logic. Meant. It meant, yeah, Sí. the via media Esta vía media quería decir el uso de la razón o de la lógica in the process of expressing the Christian faith. en el proceso de expresar la fe cristiana. Now, there were several theologians and scholars that we would view as pre-scholastic. Hay algunos eruditos que nosotros veríamos como preescolásticos, But they represent these two different points of view. pero ellos representan estos dos diferentes puntos de vista. And each one of these that I'm going to discuss with you Y cada uno de estos que voy a discutir con ustedes are included because they applied reason to their faith. se incluyen porque ellos aplicaban razón a su fe. Or I should have said reason to the question of faith. Yo debería decir mejor, aplicaban la razón a la cuestión de la fe. The first man is the theologian Anselm. El primero es el teólogo Anselmo. And Anselm was possibly the greatest Christian theologian Y Anselmo fue posiblemente el más grande teólogo cristiano since Augustine. desde Agustín. And certainly was the most important forerunner to the scholastic movement. Y de hecho fue el más importante que guió hacia el movimiento escolástico. Anselm produced some of the greatest theological works Y he had produced, yeah? Y él ha producido una de las más grandes obras teológicas in the history of the church. en la historia de la iglesia. And the two dealing with the existence of God and the atonement Y las dos de él que lidian con la existencia de Dios y con la expiación. continue to be actively discussed Y todavía continúan siendo discutidas activamente. as part of present-day theological studies. Como parte de los días, de los estudios teológicos del día de hoy. Now, the first work of Anselm, Miren la primera obra de Anselmo. the Proslogion. Así se llamaba la primera obra de Anselmo, el prosilogio. Prosilogio. First of his works was this Proslogion, La primera obra suya fue el prosilogio. in which Anselm attempts to answer the question Y aquí en esta obra intenta responder la pregunta of how we're to know the existence of God. de cómo es que debemos conocer la existencia de Dios. Anselm believed that the existence of God, Anselmo creía que la existencia de Dios, but he sought to understand more clearly
Él creía en la existencia de Dios, pero él quería y buscaba entenderla con más claridad. what he already believed. Él intentaba entender con más claridad lo que él ya creía. It was in this work that he formulated the maxim, Y es en esta obra donde él formula su máxima. I believe so that I may understand. Yo creo para poder entender. Esa es la máxima de Anselmo. Yo creo para poder entender. The second of Anselm's work La segunda obra de Anselmo was Curdeus Homo. se llama así. Está en latín. Cardeus Homo. And this phrase, Curdeus Homo, literally means why God man. Okay. Y literalmente significa ¿por qué Dios hombre? Or the phrase could actually be understood as why the God man. Y la frase podía ser entendida realmente de esta manera. ¿Por qué el Dios hombre? Eso es lo que significa esa frase. But the title of this work is probably best read as why did God become man? Pero se podía entender mejor el título de esta obra con esta pregunta. ¿Por qué Dios llegó a ser hombre? Once again, Anselm seeks to understand the doctrine of the atonement Nuevamente, Anselmo busca entender la doctrina de la expiación through the application of reason. a través de la aplicación de la razón. And he asks the question, what is the purpose of the atonement? Y él hace la pregunta, ¿cuál es el propósito de la expiación? Now, the historian Robert Godfrey gives an answer to that question Ahora, el historiador Robert Godfrey le da una respuesta a esta pregunta. very precisely in three short statements. La hace de manera precisa en 3 declaraciones cortas. The purpose of the atonement El propósito de la expiación is that man owed a debt. okay, Man owed a debt, es que el hombre tenía una deuda, but could not pay it. pero no podía pagarla. God could pay the debt, Dios pudo pagar la deuda, but did not owe it. pero no debía esa deuda. Only the God-man Solamente el Dios hombre could owe the debt and pay it. podía llevar sobre sí la deuda y pagarla. Now, as Anselm reasoned through this question of the atonement, Ahora, mientras Anselmo razona acerca de esta pregunta o cuestión de la expiación, various suppositions of his view become apparent. varias oposiciones de su perspectiva se hicieron ver. First, Anselm concluded Primero, Anselmo concluyó that the importance of a crime que la importance of a crime, que la importancia de un crimen is measured in terms of who it was committed against. se mide en términos de contra quién se cometió el crimen. And second, Anselm therefore said Y la segunda respuesta, Anselmo dice, a crime against God un crimen contra Dios that we define as a sin que nosotros definimos como un pecado is infinite in its importance. es infinito en su importancia. And so therefore, third, Y por lo tanto, el tercero, payment for the penalty of human sin el pago por el castigo del pecado humano can only be made by a human being, solamente puede ser hecho por un ser humano, which a human being is not capable of paying. lo cual un ser humano no puede pagar. Therefore, Por lo tanto, the debt of sin la deuda del pecado must be dealt with debe de ser lidiada con, because God will not simply overlook sin. porque Dios simplemente no la pasa por alto. The key issue as Anselm thought through
this question of the atonement Bueno, el asunto clave con el cual Anselmo lidió con esta cuestión de la expiación was whether it was absolutely necessary for God to become man era si era absolutamente necesario que Dios llegara a ser hombre in order to fully pay the debt of sin. para pagar completamente la deuda del pecado. Anselm concludes that while none but man, I'm sorry. Anselm concludes Anselmo concluye entonces that none but man can make the satisfaction que ninguno de los hombres puede hacer satisfacción to compensate for Pa- man's sin. para compensar por el pecado del hombre. Only God can make the satisfaction. Solamente Dios puede hacer esta satisfacción, For the satisfaction must be greater than anything porque la satisfacción tiene que ser mayor que cualquier cosa in the universe except God. en el universo excepto Dios. The satisfaction, therefore, Por lo tanto, la satisfacción must be made by one who is both God and man. debe ser hecha por uno que sea ambos, Dios y hombre. For that reason, God became incarnate in Jesus. Por esa razón, Dios se encarna en Jesús. Anselm said that sufficient atonement requires deity, Anselmo dice que una expiación eficaz requiere deidad. efficient atonement requires humanity. Una expiación eficaz requiere humanidad. Now we turn and we look at Abelard, who is another of these pre-scholastic scholars. Ahora vamos a hablar de Abelardo, quien fue otro de estos eruditos escolásticos, Abelardo. Abelard was one of the greatest, but also one of the most controversial Fue uno de los más grandes, pero también fue uno de los más controversiales theologians of the Middle Ages. entre los teólogos de la Edad Media. Abelardo es uno de estos que se anticipa antes de que el escolasticismo aparezca formalmente. And once again, his status as a forerunner Y en su estatus como el que se anticipa en su teología, is based on his boldness with the use of reason. se basa en su decisión en usar la razón. But it was also this basis Pero es también esta base that got him condemned as a heretic in 1141. que lo hizo que fuera condenado como un hereje en 1141, en 1141. His most famous work is called Sic et Non. Así se llama su obra más famosa, Sic et Non. And the English translation would be yes or no. Y la traducción al español sería sí o no, Or sí and no. o sí y no. In the book, Anselm delineates 158 theological questions Allí él delinea 158 preguntas teológicas and demonstrated through the use of direct quotations y demostró a través del uso de citas directas that throughout the history of the church, que a través de la historia de la iglesia theologians did not agree in their views. los teólogos no estaban de acuerdo en sus perspectivas. What he demonstrated was that there were many theological issues Lo que él demostró es que había muchos asuntos teológicos for which opposite views were given por las cuales se dieron perspectivas opuestas by noted church fathers and theologians. por padres y teólogos muy notables de la iglesia. In addressing each of the issues, Y al tratar cada una de estos asuntos, some of these noted scholars or theologians, algunos de estos eruditos o teólogos notables, some said, yes, I agree, unos dijeron, sí, estoy de acuerdo, and some said, no, I don't agree. y otros dijeron, no, no estoy de acuerdo. And hence the name of his book, Yes and No. Y de ahí viene el nombre de su libro, sí
y no. What Abelard's work clearly demonstrated Lo que la obra de Abelardo demuestra claramente is that there was not one universal voice es que no había una voz universal expressing the historical truth of the church. que expresara la verdad histórica de la iglesia. And that was exactly what the Roman church was claiming. Y eso era exactamente lo que la iglesia de Roma estaba reclamando. And Abelard was simply recommending Y lo que estaba haciendo Abelardo era simplemente recomendando that there should be some effort to reconcile the contradictory views que sin ningún esfuerzo de reconciliar estas perspectivas contradictorias, so that a trustworthy orthodoxy could be established. para que se estableciera, so that, what? A trustworthy orthodoxy. Para que se estableciera una ortodoxia digna de confianza. Now, the thing that made Abelard particularly controversial Bueno, lo que hizo a Abelardo particularmente controversial was his opposition to Anselm's view about the necessity of the atonement. fue la oposición a la posición de Anselmo de la necesidad de la expiación. In what came to be known as the moral influence theory, Y eso vino a ser conocido como la teoría de la influencia moral. Abelard described the atonement Abelardo entonces describe la expiación as simply an object lesson in sin, como simplemente una lección objetiva en el pecado of the punishment that sin deserved. y del castigo que el pecado merece. He said that Christ's death was a warning against sin. Él dijo que la muerte de Cristo fue una advertencia contra el pecado An encouragement to righteousness. y que fue un ánimo para perseguir la justicia. The death of Christ, he said, Dijo que la muerte de Cristo was simply intended as a moral influence. simplemente tenía como propósito ser una influencia moral. He maintained that there was no debt that had to be paid. Él sostuvo que no había ninguna muerte con la cual se debía pagar. He said that the view that there was a debt to be paid Él dijo que la perspectiva de que hubiera una muerte que debía de pagarse misconstrued the nature of God atentaba contra la naturaleza de Dios and undermined the love of God. y minaba el amor de Dios. According to Abelard, Conforme a Abelardo, Jesus died to show us the love of God, Jesús murió para mostrarnos el amor de Dios, not to make payment for our sin. no para hacer pago por nuestros pecados. Now, Bernard of Clairvaux Ahora, Bernardo de Clairvaux was his strongest and most vocal critic, fue su crítico más fuerte and he was also the one that brought the charge of heresy against Abelard. y él fue quien trajo el cargo de hereje sobre Abelardo. Clairvaux asked the question, Clairvaux hizo la pregunta: how loving could it be for a God ¿cuán amoroso podría ser para un Dios to take his own son and crucify him, tomar a su propio hijo y crucificarlo just to show that he was a loving God? solamente para mostrar que él es un Dios de amor? Only if the crucifixion, Bernard stated, Bernardo declaró: solamente si la crucifixión has another purpose, tiene otro propósito, can it then be an act of love. puede entonces ser un acto de amor. And that act of love was that Christ died for your sin and my sin. Y ese acto de amor es que Cristo murió por tus pecados y por mis pecados. Now, the third forerunner of scholasticism Ahora, el tercer promotor del escolasticismo, es decir, que se adelantó a promover el escolasticismo, is the theologian Peter Lombard. es el teólogo Pedro Lombardo. Now, Lombard was not a speculative theologian. Bueno, Lombardo no era
un teólogo que especulaba. but rather he was a gifted synthesizer of information. Más bien, él era un sintetizador de información bien dotado. His major work was entitled Su obra principal tenía como título The Four Books of Sentences. Los 4 libros de las sentencias. And that work became the most widely used textbook on theology Y ese libro se convirtió en el libro más usado de teología in Western Europe allí en la Europa occidental during the Middle Ages. durante la Edad Media. The book was a systematic theology Este libro era una teología sistemática addressing virtually every major Christian doctrine. que trataba básicamente cada doctrina cristiana principal. Now, the word sentences in the title of the work Ahora, la palabra sentencias que él coloca en el título de su obra, should be understood to mean opinions. debe de ser entendida como opiniones. Now, this work by Lombard Ahora, esta obra que escribió Lombardo, was basically a version of Abelard's Yes and No. básicamente era una versión de los sí y no de Abelardo, It was only more orthodox in its approach. solo que era más ortodoxa en la forma como trataba el asunto. Lombard gathered the opinions of all the church fathers Lombardo recogió las opiniones de todos los padres de la iglesia and presents them in a systematic format y las presenta en un formato sistemático, which maintained the unity of the Christian faith. lo cual mantuvo la unidad de la fe cristiana. Now, the historian Justo Gonzalez Ahora el historiador Justo González points out that there were 2 developments resalta que hubo 2 desarrollos that were significant for the early history of scholasticism. que fueron significativos para la historia temprana del escolasticismo. One of those was the growth of universities, Una de ellas fue el crecimiento de las universidades and the other was the introduction of the teachings of Aristotle. y la otra fue la introducción de las enseñanzas de Aristóteles. Now, the establishment of the university as a center of learning Ahora, el establecimiento de las universidades como centros de aprendizaje and teaching y de enseñanza occurred around the year 1200. ocurrieron alrededor del año 1200. By the year 1400, Y ya para el año 1400 there were over 75 European universities había más o menos 75 universidades europeas. and scholastic thought was the primary component of their curriculums. Y el pensamiento escolástico fue el componente principal de los currículos. Now, like so many aspects of the medieval period, Ahora, como muchos aspectos del periodo medieval, the rise of the university was related to several other factors. el surgimiento de la universidad está relacionado con muchos otros factores. Social, political, and theological developments. Desarrollos sociopolíticos y teológicos. One important factor was the adaptation Uno de esos factores importantes fue la adaptación of the Roman educational program, del programa de educación romano, the trivium and the quadrivium, el trivium y el quadrivium. Recuerda que hablamos de eso, del trivium y del quadrivium, for the use and the study of religion. para el uso y el estudio de la religión. If you recall, the trivium and the quadrivium was also the center of Charlemagne's educational renaissance. Si ustedes recuerdan, el trivium y el quadrivium estaban en el centro del renacimiento promovido por Carlomagno. The trivium was made up of grammar, rhetoric, and logic. Recuerden que el trivium estaba compuesto por, can you repeat them? Grammar, rhetoric, and logic. Estaba compuesto por esos 3 elementos, gramática, retórica y lógica. Ese era el trivium. And they were used to train the clergy
y se usaba para entrenar al clero. in public speaking as it related to preaching. En cuanto al hablar en público, en lo relacionado con la predicación. Now, the quadrivium, Ahora, el quadrivium, which was geometry, arithmetic, astronomy, and music, que era geometría, aritmética, astronomía y música, was used for a whole variety of purposes, era usado para varios propósitos. such as the setting of dates for church festivals. Por ejemplo, el ajuste de las fiestas para los festivales de la iglesia. The typical university had 4 faculties. La universidad típica tenía 4 facultades. General Studies was the basic educational program, Los estudios generales era el programa básico de educación de estas universidades. which was required of all students. Y estos estudios generales eran requeridos para todos los estudiantes. It was at this level that the trivium and the quadrivium were used. En este nivel era que se usaba el trivium y el quadrivium. Completion of the trivium Al completarse o la completación del trivium resulted in a bachelor's degree, resultaba en un grado, como decir ahora, una licenciatura. and further study in the quadrivium Y un estudio posterior que pasaba al quadrivium would lead to a master's degree. ya guiaba al estudiante a obtener un grado de maestría. And the master's degree was a minimum requirement to teach. Y el grado de maestría era el mínimo requisito para poder enseñar. If after completing the master's degree, Si después de que alguien completaba o obtenía el grado de maestría a student wished to pursue continued study, y un estudiante quería continuar estudiando, such as theology, por ejemplo, teología, he would enter one of the 3 faculties él entraría a una de las 3 facultades, of theology, law, or medicine. la facultad de teología, la facultad de leyes y la facultad de medicina. And different universities became famous for specializing in one of these 3 areas. Y muchas de estas universidades se volvieron famosas por especializarse en una de estas 3 áreas, la ley, la teología y la medicina. According to Gonzalez, Conforme a lo que nos dice González, this process of obtaining a doctorate in theology este proceso de obtener un doctorado en teología required as many as 14 years requería más o menos unos 14 años of study de estudio, following graduation from the General Studies program. siguiendo después de graduarse del programa de estudios generales. Now, I want to turn our attention to Aristotle. Ahora vamos a enfocar nuestra atención en Aristóteles. In addition to the universities, En adición a las universidades, the introduction of Aristotelian philosophy la introducción de la filosofía aristotélica was a leading factor in the development of scholasticism. fue un factor liderante en el desarrollo del escolasticismo. Past Christian theology La teología cristiana del pasado was based almost exclusively on Platonism or Neoplatonism. se basaba casi que exclusivamente en el platonismo o en el nuevo platonismo Now, o neoplatonismo. Platonic philosophy utilized the inductive method, La filosofía platónica utilizaba el método inductivo, in which you would examine specific facts, en el cual examinabas hechos específicos. and that examination would lead to a conclusion or a general statement of principle. Y ese examen llevaba a una conclusión o a una frase de declaración general. In contrast, Aristotelian philosophy En contraste, la filosofía aristotélica utilizes an approach that is deductive. utilizaba
una aproximación que era deductiva. This approach begins with a presupposition, Esta aproximación comienza con una presuposición, the acceptance of a general law or principle. la aceptación de una ley general o de un principio. It then develops a relationship Y luego desarrolla una relación with particular facts that have a bearing on the presupposition. con hechos particulares que tienen su soporte en la presuposición. Based on that relationship between the specific facts and the presupposition, Basado en esa relación entre los hechos específicos y la presuposición, a conclusion is drawn, se saca entonces una conclusión. and that conclusion becomes a new presupposition or a new truth. Y esa conclusión llega a ser una nueva presuposición o una nueva verdad. The famous example of this approach El ejemplo más famoso de esta perspectiva is Aquinas' 5 ways es las 5 formas de Tomás de Aquino, in which he uses a series of syllogisms en la cual él usa una serie de silogismos as arguments to prove God, como argumentos para probar a Dios, God's es decir, la existencia de Dios. A syllogism is a way of argument, Un silogismo es una forma de argumento. and a syllogism starts with a major premise, Un silogismo comienza con una premisa mayor. and then there is a minor premise, Luego se establece una premisa menor. and then the term is The conclusion. pardon? Conclusion. And then, based on the major and minor premises, Y luego, basados en la premisa mayor y menor, you reach a conclusion. entonces sacamos una conclusión. Now, in Aquinas' syllogisms to prove the existence of God, Ahora, en los silogismos de Aquino para probar la existencia de Dios, the 5th way is the argument from intelligent design. la quinta forma es el argumento que tiene en cuenta el diseño inteligente. And Aquinas says that the major premise Y Aquino dice que la premisa mayor is that there is an observable universe and order in nature. es que hay un universo observable y un orden en la naturaleza. Now, Aquinas now in the 5th way is going to use 2 minor premises. Ahora, en la quinta forma de argumentar para la existencia de Dios, él establece 2 premisas. The first minor premise La primera premisa menor is that common sense tells us that nature works in such a way. él dice que el sentido común permite saber que la naturaleza opera de cierta forma. And his second minor premise Y su segunda premisa menor is that a person can conclude es que una persona puede concluir that everything that was designed by that everything was designed by an intelligent designer. que todo fue diseñado por un diseñador inteligente. In other words, you would not have such order in nature if it was just chance. There has to be an intelligent designer. En otras palabras, no tenemos este orden en el universo simplemente por el azar. Tiene que haber un diseñador de este orden, tiene que haber un diseñador inteligente de este orden. And therefore, Aquinas concludes Y entonces Aquino concluye is that God is the intelligent designer que si Dios es el diseñador inteligente of all physical laws of nature de todas las leyes físicas de la naturaleza, and order the universe. en ordenar el universo. So you see that in the major premise, Aquinas starts with a presupposition or a general principle. Miren que en la premisa mayor él comienza con una presuposición o un principio general. And
And then he describes that principle with two specific facts or arguments. Y luego describe esa primera premisa mayor con dos argumentos. And he reaches a conclusion. Y luego alcanza una conclusión. And what happens then in Aristotelian thought Y lo que pasa luego con el pensamiento aristotélico is that this new conclusion now becomes the major premise for a new thought pattern. es que esta nueva conclusión llega a ser el patrón mayor o la... okay, can you say that again, please? What then happens is that this conclusion Lo que pasa es que esta conclusión becomes a new presupposition se vuelve una nueva presuposición, from which a major premise will then be developed, de la cual una premisa mayor debe de ser desarrollada. in which then the theologian philosopher Y en la cual luego el filósofo will examine information and facts related to it, examinará hechos e información relacionada con esta nueva premisa so that through minor premises para que estas dos premisas menores he can reach a new conclusion. puedan alcanzar una nueva conclusión. And you see, this process just keeps going. Y ven ustedes que este proceso simplemente continúa. I think the change that I think you need to be aware of El cambio del cual ustedes necesitan ser conscientes is the philosophical change from Platonic philosophy to Aristotelian philosophy. es el cambio que ocurre de la filosofía platónica a la filosofía aristotélica. Ese es el cambio del cual ustedes tienen que ser conscientes. From inductive approaches to deductive approaches. De las aproximaciones inductivas a las aproximaciones deductivas. And if you don't thoroughly understand inductive and deductive, Y si no entienden completamente esta aproximación inductiva y deductiva,